Buenas tardes. Este video se va a tratar de retomar algunos aspectos relacionados con la elaboración de la pregunta de la investigación y los objetivos de la investigación, pero además vamos a retomar otro elemento que es importante contemplar para el desarrollo de este tipo de trabajos, que son los alcances de la investigación. Estos nos van a ser muy útiles para definir qué es lo que queremos lograr con nuestra investigación, hasta dónde queremos llegar, perdón, y además, bueno, para desarrollar nuestros objetivos de la investigación. Pero bueno, vamos a iniciar platicando acerca de la pregunta de la investigación. La pregunta de la investigación es un elemento central en cualquier trabajo científico. Se asume que generalmente una investigación parte de una pregunta central que nosotros nos hacemos, ¿no? Es decir, si bien pues recordamos que para iniciar a elaborar el trabajo tenemos que definir primero un problema de investigación, un problema que nosotros definimos como problema, debido a que hay algo que no se sabe, ¿no? Hay algo que nos estamos preguntando, que nos deja dudas, ¿no? Así en plural, nos deja varias dudas con respecto a cómo está funcionando algo, ¿no? Es decir, podemos decir, hay algo que no se sabe o bien hay muchas cosas que no se saben, ¿no? Con respecto a nuestro tema. En nuestro trabajo, entonces, primero elaboramos nuestro problema de investigación. Esto hay que definirlo de la manera más clara posible. Recordar, primero platicamos acerca del contexto, ¿no? Hay un tema que nosotros tenemos que se enmarca dentro de un contexto que tiene datos que nos dejan ver problemáticas entre sí, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del acoso escolar, pudiéramos, del acoso escolar como un tema de investigación, podremos retomar datos en donde hablemos de las consecuencias que tiene el acoso escolar, que hablen acerca de cuestiones numéricas, cuántas personas aproximadamente se estima que sufren acoso escolar o que realizan acoso escolar, ¿no? Entonces, eh, elaboramos nuestro problema definiendo datos que dejan ver que hay algo que no está funcionando como debería. Dentro de esa misma redacción del problema de investigación, tenemos que dejar claro qué es lo que nosotros estamos observando, ¿no? Es decir, planteamos los datos y a partir de ahí es que nosotros empezamos a retomar las referencias, la información sobre nuestro tema. Para argumentar que esos datos representan una situación problemática. Y cuando logramos hacer eso, cuando logramos dejar claro que hay algo que no está funcionando como debería, no solo porque nosotros lo vemos así, sino porque además los datos contrastados con la teoría y las inferencias que hacemos a partir de ahí lo demuestran. Entonces es cuando podemos decir que tenemos un objeto de estudio, ¿no? Pongámoslo así, si nuestro tema es el acoso escolar, podemos tener eso, ¿no? Como nuestro tema, como el elemento central de aquí, se derivan un montón de datos, ¿no? Cuántas personas sufren bullying, las causas que puede generar el bullying, las consecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? De aquí nosotros vamos a derivar nuestra reacción a lo que nos interese. A lo mejor no nos interesa tanto analizar las causas del bullying, entonces esto no lo retomamos tanto, pero a lo mejor sí nos interesa hablar de las consecuencias, ¿no? De las consecuencias a las personas que sufren bullying. Si retomamos eso, digamos que es esto que está aquí, redactamos en función de eso y entonces empezamos a hablar de que hay un problema que tiene que ver con las consecuencias de las personas que sufren bullying, ¿no? Por lo tanto, entonces, descartamos eso, nos centramos aquí y este sería nuestro objeto de estudio. Una vez que tenemos el objeto de estudio, tenemos el problema de investigación, ¿no? Hay que tener en cuenta que para que esto sea un objeto de estudio, tiene que estar bien fundamentado por los datos y por la teoría. Es decir, decimos que hay un problema con el bullying, no solo porque se nos hace feo a nosotros, sino porque precisamente hay datos que dejan ver que hay algo que no está funcionando correctamente con respecto a ese tema, ¿no? Entonces tenemos un problema de investigación que cuando logramos delimitarlo bien se termina convirtiendo en un problema, en un objeto de estudio, ¿no? Que además se elabora a partir del discurso o de la síntesis o del planteamiento de una relación entre una y otra cosa, ¿no? Desde aquí ya se empieza, en el planteamiento del problema se empieza a vislumbrar un poquito lo que vamos a ver ahorita que tiene que ver con los alcances de investigación. Entonces, cuando algo no está funcionando como debería, que armamos nuestro objeto de estudio, al mismo tiempo justificamos que tenemos un objeto de estudio porque hay una duda que tenemos. Es decir, si decimos que hay un problema con respecto al bullying y a las consecuencias que tiene, eh, planteamos eso como algo
que da pie a que se desarrolle una investigación porque queremos indagar acerca de cómo es que se desarrollan esas consecuencias, de cómo lo perciben los familiares, de qué se hace al respecto. Hay una pregunta, pues, que tiene que ver con nuestro problema que estamos observando y entonces de ahí es donde surge todo lo demás, ¿no? Entonces, el problema de investigación es un problema porque lo argumentamos como tal, pero además es es el planteamiento que deja ver una pregunta, que fundamenta una pregunta que nosotros hacemos, de tal forma que si se habla de la pregunta de investigación, esta pregunta de investigación es al final de cuentas el producto del problema que estamos planteando. ¿Sale? Entonces tengamos esto en cuenta, ¿no? Tenemos un problema de investigación que se puede vislumbrar por los datos, pero que lo acuñamos ya de manera más precisa en el momento en el que elaboramos un discurso para aprovechar estos datos y bueno, ¿no? Esto se convierte en nuestro objeto de estudio. Entonces, tenemos un objeto de estudio, nos preguntamos algo con respecto a ese objeto y eso se convierte en nuestra pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación tiene que tener ciertas características, ¿no? Una de estas es que debe ser concisa, al igual que todo el escrito en, en un trabajo de investigación. Esto es que tiene que ir directa, no tiene que darle muchas vueltas a las cosas, tiene que ir directamente a lo que queremos preguntar, tiene que tener un lenguaje sencillo y además tiene que ser clara, ¿no? Por ahí platicábamos anteriormente de que, bueno, la redacción a veces, según como nosotros hablemos, podemos de pronto hacerla un poco informal, ¿no? Y tenemos que tratar de evitar eso. El lenguaje en todo el texto, en todo el documento tiene que ser sencillo y tiene que ser claro, ¿no? Este, en algunas ocasiones se utilizan regionalismos, pues, ¿no? Y a veces se nos olvida y queremos usarla en la redacción. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto, evitar entonces el uso de regionalismos y usar palabras neutras que cualquier persona pueda entender. Y asimismo con el asunto de ser concretos, ¿no? No darle muchas vueltas porque eso puede confundir al lector. Entonces, ir directamente a lo que queremos expresar, ser sencillos y claros. ¿Vale? Además, la pregunta tiene que tener, tiene que tener respuestas posibles, ¿no? Ser alcanzable. Contemplar, pues, lo que podemos hacer con lo que queremos hacer, ¿no? Contrastar esas dos cosas. De pronto, tenemos 4 meses para realizar nuestra tesis y queremos plantear como pregunta de investigación, qué pasa con la vida después de la muerte o cosas así muy profundas que difícilmente las vamos a poder establecer. Entonces, tiene que ser algo alcanzable y estar bien delimitado en función de lo que nos interesa, pero en función también de nuestras posibilidades. ¿Sale? Y además la pregunta tiene que ser relevante con respecto a nuestro tema y con respecto a la disciplina en la que se va a enmarcar nuestro trabajo de investigación. ¿Vale? Entonces, bueno, contemplar todos estos puntos. Aquí están algún ejemplo de cómo formular una pregunta de investigación. Lo primero es tener en cuenta más que el problema, el objeto de estudio, ¿no? Esto más bien es un objeto. Objeto, no voy a poder escribirlo, pero bueno, es un objeto de estudio, que quiere decir que es lo que nosotros, como mencionamos acá, ¿no? Lo que nosotros logramos acuñar, pues a partir de los datos, lo que nosotros logramos concretar y evidenciar que es lo que nosotros nos interesa investigar, ¿no? Entonces, bueno, aquí para retomar el ejemplo, este, se plantea como problema, como objeto, más que nada, la baja comprensión lectora en los estudiantes, ¿no? Y listo, ¿no? O sea, si nada más ese es el objeto. Y bueno, ¿no? Después, una vez que tenemos esto, lo siguiente es definir qué queremos saber de esto, ¿no? O sea, sobre esto, ¿qué es lo que nos queremos saber? Porque eso lo tenemos que plantear en la pregunta. Todos estos elementos es para que estén incorporados en la pregunta de investigación, ¿no? Hay que tratar de hacer esta actividad, eh, agregar cada uno de estos elementos y luego esto nos permitirá formular la pregunta. Pero bueno, vamos por partes, ¿no? Una vez que tenemos definido así en un enunciado muy breve nuestro problema, nuestro objeto de estudio, lo siguiente es definir qué queremos saber de nuestro objeto de estudio. Definimos qué queremos saber, y en este caso son características de la comprensión lectora, y lo siguiente es establecer el contexto y luego la población a la que vamos a estudiar. En este caso el contexto es, bueno, la primaria José Ortiz de Domínguez y la población, o bien unidad de análisis, son los alumnos de quinto grado. ¿Sale? Esto desde el planteamiento del problema generalmente ya se empieza a definir. Así que bueno, ¿no? Para continuar con este ejemplo, si todos estos son los elementos que se toman en cuenta,
Entonces la pregunta de investigación quedaría estructurada de esta manera, ¿no? ¿Cuáles son las características de la comprensión lectora en alumnos de quinto grado de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? Este ejemplo que nos sirva para formular nuestra pregunta, ¿no? Sobre todo tomen en cuenta estos tres elementos, pero inicialmente este, ¿vale? En ese sentido, tomando en cuenta estos puntos que están aquí, ¿cuál sería tu pregunta de investigación? Vale, hay que irlo pensando. Una vez que tenemos la pregunta de investigación ya planteada, lo siguiente es comenzar a pensar ya en hasta dónde queremos llegar con nuestro trabajo, hasta dónde queremos llegar con nuestra investigación. Esto se llama alcances de la investigación. Los alcances son nada más eso, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar con nuestro trabajo de investigación en términos de nuestros resultados. Es definir precisamente qué esperamos lograr y sobre todo de qué manera queremos describir la realidad que estamos observando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí esta definición, indican no solamente los propósitos del estudio, sino como bien decíamos, hasta dónde se espera llegar. Tener en cuenta nuestros alcances permite estructurar y reestructurar nuestra metodología, ¿no? Pero bueno, específicamente con respecto a los objetivos, permite establecer bueno, cuáles son los propósitos de nuestro trabajo, ¿no? Retomando este ejemplo de este dibujo que está aquí, una investigación con un alcance descriptivo, por ejemplo, pudiera enfocarse en definir qué colores tienen estas piezas, este, cuál es la composición, ¿no? De las piezas, etcétera, etcétera, ¿no? Describir nada más. Un alcance, por ejemplo, correlacional, podría ver si existe una relación entre ensamblar esto con el coeficiente intelectual, ¿no? De las personas, este, ¿no? Pudiera ver eso. Entonces, a esto aluden los alcances, pues, ¿no? Qué tipo de resultados pretendemos aportar con nuestra investigación a través de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, generalmente se habla de estos cuatro tipos de alcances, pero ya depende mucho de los autores, ¿no? Por ejemplo, hay autores que engloban estos en un mismo tipo de alcance, correlacional explicativo, se le llama en algunos casos. Particularmente, bueno, para este repaso vamos a ver cuatro alcances diferentes, ¿no? Lo vamos a ver así como están planteados aquí. Entonces, bueno, para definir entonces cuál es el alcance de nuestra investigación, podemos observar dos cosas inicialmente, ¿no? Pero además tiene que ver también con lo que pretendemos lograr. Por un lado, entonces, primero son los antecedentes. No todos los alcances, no todas las investigaciones tienen el mismo tipo de antecedentes. Por otro lado, hay que definir el enfoque que le queremos dar a nuestro trabajo. Definitivamente, no todos los temas toman el mismo enfoque, ¿no? Hay veces que podemos analizar un mismo tema de diferentes perspectivas y estos dos elementos, antecedentes y enfoque, nos van a permitir darnos una idea de cuál es nuestro alcance apropiado, ¿vale? El alcance, pues, no es tanto una cuestión de gustos, de decisiones en función de lo que se nos antoja hacer, sino es más en función del problema que nosotros estamos observando, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro. Y bueno, otro elemento nada más, ¿no? Esto no es mejor que esto, ni viceversa, ¿no? Ni esto es mejor que esto. Es decir, son alcances, pero no necesariamente se tienen que observar de manera jerárquica. Es decir, hay investigaciones buenísimas con un alcance explicativo, como también las hay con un alcance descriptivo, ¿no? No es que sea más inteligente la persona que hace este tipo de investigación y menos la que hace este tipo, nada de eso, ¿no? Muy importante señalarlo porque en algunos casos esto puede generar confusiones, pues, ¿no? Son igual de valiosos e importantes los aportes que se puedan realizar a partir de cada uno de los alcances. ¿Vale? Entonces, bueno, con respecto al alcance exploratorio, se habla de que los antecedentes dejan ver que no hay información previa sobre el tema. Generalmente el alcance exploratorio alude a estudios sin precedentes, que no existe una investigación previa con respecto. Es decir, si nuestro alcance es exploratorio, no vamos a tener precedentes, no vamos a tener antecedentes directos sobre nuestro tema de investigación y nuestro enfoque va a ser 100% original. Es decir, lo que se nos ocurre analizar en el contexto que se nos ocurre analizar no ha sido trabajado anteriormente. Entonces,
Este es un alcance, hay que reconocerlo como tal. Este, y bueno, se habla, ¿no?, de que actualmente es muy, muy, muy difícil eh, que haya investigaciones exploratorias, ¿no? Debido a la gran cantidad de aportes científicos que van surgiendo día a día. Pero bueno, es uno de los alcances y es el exploratorio, ¿no? Otro alcance es el alcance descriptivo, que generalmente este es el más común, sobre todo a nivel de licenciatura, ¿no? El alcance descriptivo deja ver que sí hay información previa sobre nuestro tema, información previa de todo tipo, ¿no? De teórica, trabajos de campo, etcétera, etcétera, que a veces es directamente relacionada con nuestro tema, pero a veces puede ser relacionada de manera indirecta, pues, ¿no? Por ejemplo, si queremos analizar la superficie del suelo, ¿no? La tierra de San Luis Río Colorado, eh, a lo mejor no encontramos literatura sobre eso, pero a lo mejor sí encontramos literatura sobre otro tipo de suelos que tenga características similares con San Luis. Y estos son antecedentes también, sí es información previa, nada más que está indirectamente relacionada con el tema, pero la podemos retomar y empezar a elaborar nuestros argumentos. No, no es lo mismo que en el descriptivo, pues por ejemplo, perdón, que en el exploratorio no hay nada, ¿no? O sea, no hay ni eso. Entonces tenemos los antecedentes que dejan ver cierto trabajo ya previo sobre nuestro tema, ¿no? En algunos casos es trabajo súper extenso, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del acoso escolar, pues es un tema muy trabajado, ¿no? Dentro de la psicología y de las ciencias sociales en general. Entonces, bueno, sobre los antecedentes, sí hay antecedentes, que pueden ser muy abundantes o pueden ser indirectos, ¿no? Y por otro lado, el enfoque implica que vamos a tratar de analizar, este, una realidad de manera en que nosotros vamos a decir cómo se compone y a veces hasta ahí, ¿no? O sea, simplemente nuestro enfoque nos deja ver eso, pues, ¿no? Que vamos a definir las características de algo, que vamos a describir como tal qué es lo que nos estamos encontrando, ¿no? Entonces, la originalidad de los trabajos depende en gran medida de los contextos, ¿no? Por ejemplo, se habla del acoso escolar en China, ¿no? Un estudio y nosotros queremos analizar el acoso escolar en México, lo podemos llevar a cabo, podemos asumir que hay cierta originalidad en el sentido de que no son las mismas variables entre un contexto y otro. Podemos llevar a cabo un estudio sobre una empresa y podemos llevarlo otra vez a cabo en otra empresa y va a tener ese aspecto de originalidad siempre y cuando las variables que se analicen no sean las mismas, ¿no? Entonces, el alcance descriptivo tiene eso, ¿no? Es original en la medida en que cambian los contextos, pero sobre todo el enfoque está orientado a eso, ¿no? A nada más describir, a platicar qué es lo que nos encontramos, sin entrar directamente a hacer correlaciones o explicaciones de causalidad, etcétera, etcétera. No se trata tanto de eso, sino meramente de describir, ¿vale? Entonces, este es un enfoque tan importante como cualquier otro, y bueno, es muy comúnmente utilizado a nivel de licenciatura, ¿no? Entonces, bueno, otro alcance se llama alcance correlacional. De aquí en adelante, el alcance correlacional y el explicativo son alcances orientados a comprobar hipótesis. Este tipo de alcances generalmente son meramente estudios cuantitativos, que buscan comprobar que algo se relaciona con otra cosa, ¿no? Por ejemplo, un alcance correlación y además, pues un alcance correlacional deja ver que sí hay investigaciones previas sobre el tema, pero que además dejan ver cuáles son los elementos que están involucrados en ese tema. En un alcance correlacional, los antecedentes, por ejemplo, retomando el ejemplo del acoso escolar, los antecedentes dejarían ver en qué elementos nos tenemos que fijar para poder medir el acoso escolar. Pero no solo eso, sino también dejaría ver cuáles son los elementos relacionados con el acoso escolar, ¿no? Entonces, esto es información muy valiosa porque a partir de estos antecedentes es que podemos plantear algo que se llama hipótesis, ¿no? Una vez que tenemos una hipótesis que al final de cuentas es establecer la relación entre dos o más variables, el estudio solamente se centra en comprobarla, ¿no? Y listo. Los estudios de alcance correlacional, esos son estudios que dejan ver si hay una relación significativa entre variable A y variable B, ¿no? Nada más. Entonces, tenemos este tipo de alcance y por otro lado tenemos otro tipo de alcance, ¿no? Que se llama alcance explicativo, que como les decía,
tiene que ver con este, pues, ¿no? Nada más que, bueno, ya depende del autor que revisen. Algunos les hablarán solo de alcance explicativo, otros de alcance correlacional explicativo, otros de alcance correlacional, pero bueno, ¿no? Entiéndase, pues, que aluden a algo que puede ser diferente entre sí según el autor que revise, ¿no? Entonces, tenemos el alcance correlacional. Deja ver si hay relaciones entre dos o más variables. Nada más, ¿no? Por ejemplo, la violencia familiar tiene una relación positiva con respecto al desarrollo de bullying. Listo. Ese sería el aporte de una investigación correlacional. Otro tipo de alcance se llama explicativo y no solo busca establecer relaciones, sino además busca comprobar de qué manera se relacionan dos o más variables, ¿no? Esto se llama causalidad. Esto es cuando, bueno, además de proporcionar que hay una relación entre la variable A y la variable C, también llegamos a decir que la variable C es independiente de la variable A y que la variable A depende de la variable C, ¿no? Esto es también, ¿no? Un procedimiento que implica comprobar una hipótesis, pero que la hipótesis ya no es solo de relación, pues, ¿no? Sino que además es establecer de qué manera se relacionan dos o más elementos. ¿Vale? Entonces, bueno, piénsenlo. ¿Cuál es el alcance de su investigación? Una vez que tenemos claro esto, ya podemos entonces empezar a hablar de los objetivos. Los objetivos, al final de cuentas, no son ni más ni menos que un propósito. Un propósito que esperamos lograr con algo, pero que particularmente cuando se habla de investigación, el propósito está orientado a generar nuevo conocimiento, ¿no? Es decir, en un trabajo de tesis, por ejemplo, que el conocimiento sea determinar las características de un protocolo, o bueno, de las características mm, de un protocolo de respiración, este, cardiopulmonar, no sé, ¿no? Y a lo mejor no generaría un nuevo conocimiento, pues, ¿no? Porque eso ya existe, ¿no? No sé si se entendió este mal ejemplo que acabo de dar, pero a lo que alude es a eso, pues, ¿no? Los objetivos de una investigación no se encuentran orientados a compilar información solamente, este, al menos que sea una monografía, pero si hablamos de una tesis, los objetivos tienen que estar orientados a generar algo que antes de su investigación no se sabía, ¿no? ¿Cuáles son los factores asociados al desarrollo de actitudes violentas en niños o en adolescentes de X nivel educativo, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que no se sabe, que para poderse saber tenemos que aplicar el método científico. Pero si decimos, por ejemplo, este, mm, los objetivos de investigación son determinar cuáles son las teorías de psicología que hablan sobre el comportamiento humano, ¿no? O sea, eso es algo que ya está, pues, ¿no? Y no requiere en sí el aplicar el método científico, sino nada más llevar a cabo una revisión bibliográfica. Entonces, los objetivos de investigación están orientados a eso, a generar nuevo conocimiento a través del método científico, ¿no? Entonces, piensen cuál es el propósito que ustedes tienen y en qué medida eso les permitirá generar nuevo conocimiento, pero además piensen en su disciplina, en el contexto y en la población. Los objetivos de investigación tienen que estar definitivamente relacionados este, con esto, ¿no? Con esto que ya definieron desde la pregunta de investigación. Entonces, bueno, eso tiene que estar bien contemplado. En una tesis comúnmente se plantea un objetivo general y una determinada cantidad de objetivos específicos que tienen una relación directa con el objetivo general, ¿no? El objetivo general es lo que ustedes esperan lograr de manera general y los objetivos específicos son enunciados que de manera muy particular les permiten lograr lo que se han planteado aquí. ¿Sale? En todos los casos, el objetivo inicia con un verbo y esta es la parte más importante, ya que esto determina qué es lo que ustedes quieren hacer. El verbo tiene connotaciones, ¿no? O sea, si por ejemplo dicen que quieren determinar, es muy probable que se hable de un estudio cuantitativo, ¿no? No, no siempre, pero sí generalmente. Lo que quiero decir es que el verbo juega un papel fundamental en qué es lo que ustedes plantean con los objetivos de investigación. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí están algunos ejemplos. Esta imagen la retomé de una página de Instagram que se llama Metodología de la Investigación. Pueden revisarla, ¿no? Sí, sí se los recomiendo, tiene algunos buenos tips. Pero bueno, ¿no? Estas son algunas cosas que se van a encontrar.
para redactar los objetivos, como bien les decía, el verbo es algo bien importante y a veces se recomienda utilizar algunos verbos en función de los alcances que vayan a utilizar, pero en otros casos en función del tipo de conocimiento que quieren generar. Por ejemplo, hay otra tabla que se llama taxonomía de Bloom, pueden revisarla y bueno, son otros objetivos también. Entonces, tenemos aquí una cantidad de objetivos, pero hay de verbos, perdón, y de muchísimos más verbos que existen, pues, ¿no? Pero bueno, son los comúnmente utilizados, ¿no? Entonces, para el alcance exploratorio se habla de estos verbos que están aquí, pero como comentamos, difícilmente alguien va a plantearse una investigación de alcance exploratorio, ¿no? Entonces, esto lo vamos a dejar así como pendiente. Pero bueno, la mayoría de los trabajos se centran aquí, sobre todo a nivel licenciatura, ¿no? En el nivel descriptivo. Entonces, este, an- revisen, pues reflexionen cuál es el verbo correspondiente para lo que ustedes quieren lograr con su trabajo. Analizar, caracterizar, comparar, identificar, describir. Este describir es el más común, ¿no? Este junto con el de analizar. Son como muy neutros, ¿no? Pero bueno, ya en el nivel explicativo, que es cuando se trata de relacionar dos o más variables, ya es comprobar, ¿no? Comprobar hipótesis, demostrar, determinar, que también se puede usar acá, ¿eh? Pero bueno, establecer, evaluar, explicar, relacionar, medir, etcétera, etcétera. Piensen que quienes tengan este tipo de alcance tienen que tener fundamentalmente establecidas ya cuáles son las variables que van a observar. El alcance explicativo es eso, ¿no? Es determinar variables a priori e irse directamente a medirlas. Y listo, ¿no? Entonces, bueno, eh, piensen cuál es el verbo correspondiente para su trabajo. Una vez que lo hagan, lo siguiente entonces ya es desarrollar su objetivo. El objetivo va en este tenor. El objetivo general tiene que contener, primero que nada, el verbo. Como bien lo comentábamos ahorita, lo primero que debe tener es el verbo. Después tiene que tener el suceso, situación u objeto de estudio. eh, en ese orden siempre, ¿no? O sea, primero estos dos. Ya después pueden ir estos dos en diferente orden, es decir, que primero vaya el contexto y luego vaya las unidades de análisis o al revés, eso no hay tanto problema, pero siempre se inicia con esto, ¿no? Entonces, piensen cuál es lo que corresponde a ustedes. Les dejo este ejemplo en donde el primer elemento es describir, es el verbo que se utiliza para este trabajo, ¿no? El segundo elemento es el objeto de estudio, que son las características de los sistemas de costos implementados en las microempresas cerveceras. Lo siguiente es definir, bueno, unidades de análisis o el contexto. En este caso pusimos primero el contexto, que es San Luis Río Colorado, y siempre tenemos que agregar la unidad de análisis, ¿no? La unidad de análisis es a qué población vamos a analizar, pues, ¿no? Que tiene que estar siempre delimitada. Entonces, bueno, aquí tenemos directivos y gerentes, ¿no? En general, describir las características de los sistemas de costos implementados en las microempresas cerveceras de San Luis Río Colorado desde la perspectiva de directivos y gerentes. ¿Vale? Entonces piensen cuál es su objetivo general de investigación, traten de redactarlo bajo esta lógica que se puede ver aquí, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? Para redactar los objetivos específicos realmente no es tanto, ¿no? Los son generalmente enunciados, que son muy particulares, pues, ¿no? O sea, son cosas que nos permiten lograr eh, lo que nos proponemos en el objetivo general, pero de una manera más particular. A veces se habla de que hay niveles en los verbos que utilizamos, no siempre, ¿no? Pero bueno, se los dejo por si lo quieren considerar. Si decimos, por ejemplo, en el objetivo general que queremos explicar, en los objetivos específicos podemos usar estos, que en teoría son verbos que aluden a un trabajo menos complejo. Entonces, se habla también de eso muchas veces, ¿no? De que el objetivo general es algo más complejo y lo particular es algo menos complejo. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque no quiero que sea un poco confuso, pero sí traten de que si de manera general se están planteando describir, que en los objetivos específicos no diga
predecir, por ejemplo, ¿no? O explicar, que son verbos que aluden a un ejercicio más amplio y más general, pues, ¿no? Entonces, algo así pueden quedar los objetivos específicos. Se los dejo como ejemplo. Si se fijan aquí, dice determinar las características de los sistemas de costos implementados en las microempresas cerveceras, desarrollo de color de la perspectiva de gerentes y directivos, que es el mismo ejemplo de ahorita. Y los objetivos específicos ya son cuestiones más particulares, ¿no? Describir el método de elección de sistemas de costos, identificar la capacitación del personal con respecto al empleo de sistemas de costos. En teoría, y según lo que proponemos, es que esto que está aquí nos va a permitir lograr todo esto otro, ¿no? Que es nuestro objetivo general. Vale, dejo el video hasta aquí, traten de elaborar sus objetivos, su pregunta y pues mucho éxito, ¿no? Cualquier duda, aquí voy a estar al pendiente. Saludos.